una importancia. Por ejemplo, saber cuál es la capital de Dakota del Norte, pues no nos afecta en nada. Hay otras cosas que son más útiles. Por ejemplo, saber la caducidad de una medicina, la dosis, ese tipo de cosas, pues son útiles en ciertas circunstancias, sobre todo, pues puede ser, si no seguimos esas instrucciones, hasta peligroso. Pero hay cosas que debemos saber, cosas que están más allá del tiempo que pasemos en este mundo. Y es lo que debemos saber. Vamos a la primera carta de Juan, el capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 13 a 15. Aquí está lo que debemos conocer o debemos saber. Dice la palabra de Dios: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Vamos a hablar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la uses en este día, enseñándonos, mostrándonos y sobre todo dándonos de tu espíritu para que esa palabra sea como una semilla en nuestro corazón que crece y da fruto y nos lleve a ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos a estar atentos a tu palabra que está escrita y que tenemos. Y pedimos que sea para nuestro bien, pero para tu gloria. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Para amar a Dios es necesario conocerlo. No se ama al que no se conoce. Se le puede admirar, se le puede temer, a reconocer su sabiduría, su poder, su justicia y todo lo que Él es, pero nadie lo ama si no lo conoce. De ahí la importancia de conocer a Dios. A Dios se le conoce no por saber cosas acerca de Él, ni por haberlo visto. Se le conoce por medio del amor. En los versículos anteriores, concretamente desde el versículo 7 de este capítulo 4 de Primera de Juan, Juan insiste en que amarnos unos a otros nos lleva a conocer a Dios. Dice el versículo 7 y el 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, el conocimiento real y verdadero de Dios que tenemos en este tiempo y en este mundo es porque Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. La primera evidencia que tenemos para saber que Dios está en nosotros y permanece en nosotros está en el versículo 12. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, podemos tener la seguridad de que Dios está en nosotros. Pues si Dios
no permaneciera en nosotros, no tendríamos ese amor. Si lo tenemos, puede brotar y alcanzar a otros. Si no lo tenemos, es imposible que salga de nosotros. Dice este versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esa es la primera prueba, que Dios permanece en nosotros. Otra prueba, en el versículo 13, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, esta es la segunda prueba de que Dios está en nosotros y permanece en nosotros. El amor que debemos tener unos por los otros no se origina en nosotros. No se puede originar en ningún ser humano por razón de la naturaleza que tenemos. Esa naturaleza es amarnos a nosotros mismos. Entonces, procede de otra fuente, y esa es el Espíritu Santo. Dice Pablo en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor del que ha estado hablando Juan es el amor de Dios. Tener ese tipo de amor significa tener el Espíritu Santo. No hay otra manera de tenerlo. Ser o no ser cristiano. Y todo lo que es la vida cristiana depende si se tiene el Espíritu o no. Dice el versículo que sabemos o conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros y que nos ha dado de su Espíritu. Si alguien no tiene el Espíritu, no es un cristiano, no es nacido de Dios, no es un hijo de Dios. Lo que hace a alguien ser hijo de Dios es tener el Espíritu Santo. Hay quienes creen que lo son porque dejaron algunos hábitos de pecado evidentes y ahora asisten a una iglesia los domingos. Pero la vida cristiana no consiste simplemente en vivir una vida moral, en ser bueno y honrado y asistir a los cultos. No basta con cumplir con ciertas convenciones religiosas, amoldarse a ciertas prácticas, a ciertos hábitos por algunas horas los domingos por las mañanas y hacer lo que les da la gana el resto del día y el resto de la semana. Creen que por hacer esas cosas que otros no hacen, son diferentes a ellos y por eso son cristianos. Y por supuesto que eso está incluido, pero ser hijo de Dios no se reduce a eso. Otros piensan que de lo que se trata es promover grandes ideales, nobles ideales, que toda la sociedad sea transformada y convencida por esos ideales en nombre del cristianismo. Los promueven, los predican. Pueden ser nobles ideales y que en verdad sean benéficos para todos. Puede ser que logren modificar las leyes y hacerlas mejores y hacer una sociedad más justa. Pero dedicar la vida y recursos a esa labor tampoco hace a las personas cristianas. Es más, creer en lo general el mensaje cristiano no hace a alguien un verdadero cristiano.
Creerlo es fundamental, pero simplemente estar de acuerdo y simpatizar con las doctrinas no lo es todo. Es un requisito necesario, pero creer ciertas cosas de Dios y de Cristo no es lo que hace a alguien cristiano, sino lo que dice Juan. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Esa es la naturaleza de la vida cristiana. En el versículo 12, Juan dijo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Más allá de una definición o de lo que entendamos, ser cristiano, ser un hijo de Dios o pertenecer al pueblo de Dios, consiste no solo en que Él permanece en nosotros, sino que nosotros permanecemos en Él. Esa es una relación incomprensible para nosotros. No podemos entender eso. Dios se nos ha dado por medio del Señor Jesucristo y su obra para reconciliarnos con Él. Eso significa que tenemos una relación real y personal con Dios, una vida en común, que es lo que es una comunión. Hay una gran diferencia entre solo saber y creer ciertas cosas de Él y tener este tipo de relación. Se empieza por creer ciertas cosas de Dios y de Cristo, pero realmente no conocemos a Dios. A veces oramos y sentimos una incertidumbre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos oye realmente? ¿Qué pasa? Hay una cierta lejanía con Dios, precisamente por no conocerlo plenamente. Hay una gran diferencia cuando se sabe que se tiene una relación vital con Dios y somos conscientes del hecho de que de alguna manera participamos de la vida de Dios y que Dios está presente en nuestra vida. Nuestra permanencia en Dios no es un asunto solo de nosotros. Con nosotros luchando para permanecer en Dios y Él sin participar, sin hacer nada. Tan cierto es que nosotros permanecemos en Él, como es cierto que Él permanece en nosotros. Sabemos que no se trata solamente de una aceptación intelectual o de orar de una manera mecánica, porque se debe hacer, o leer la Biblia por esa misma razón. Por el contrario, estamos conscientes de nuestra relación vital con Dios y entendemos que por increíble que parezca, estamos compartiendo nuestra vida con Dios, con la vida de Dios. Como dice Pedro en una de sus cartas, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Esa es la vida cristiana. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, habló de eso mismo, de Él permaneciendo en nosotros. Esa vida cristiana, esa unión vital. En el Evangelio de Juan 15, 14, 4 y 5, dijo Cristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es el mismo concepto que dice Juan aquí en la carta. Lo que Juan está
mostrándonos, quiere mostrarnos, es que podemos y debemos saber que tenemos esa relación con Dios y que tenemos esa vida. Dice, en esto conocemos. Lo sabemos y estamos seguros. Este es el propósito de su carta. Él escribe esta carta a creyentes y les escribe para que sepan lo que tienen: vida eterna. En el capítulo 5, versículo 3, escribe Juan esta misma carta: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo, son que su obra en la cruz y la redención que logró para nosotros es que sepamos que Dios está en nosotros y nosotros en Él. Lo que tenemos escrito es para que tengamos este conocimiento y tengamos la certeza de que por estar unidos a Cristo tenemos esta relación tan íntima y cercana con el Padre, con su Padre, con nuestro Padre. El que es incrédulo no tiene vida espiritual, está muerto. Para ser cristiano es necesario que nazca de nuevo por medio de la fe, para tener la vida de Dios en él. Pero una vez que la tiene, que tiene esta vida, lo sabe. La presencia de Dios en su vida es tan diferente de la vida sin Dios que tenemos que saberlo. Si no estamos seguros, tenemos que examinar sobre qué está basada, sobre qué está fundada nuestra vida. Nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo podemos tener ese conocimiento? En esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, y que nos ha dado de su Espíritu. ¿Y cómo sé que me ha dado de su Espíritu? Ese es el don de Dios. Si lo tengo o no, eso hace toda la diferencia. Juan escribe para los creyentes. Por eso dice que conocemos esa permanencia mutua en que nos ha dado de su Espíritu. Un creyente debe saberlo. Debe saberlo. ¿Cómo saber si tengo de su Espíritu? Desde la época de Juan, había personas que se decían muy espirituales, que se decían místicos, afirmaban que eran muy espirituales por muchas razones, porque tenían visiones y muchas cosas. Se definían así porque dominaban la carne, estaban por encima de las cosas terrenales. Todavía hoy se considera muy espiritual a una persona que supuestamente está por encima de las cosas materiales y domina su cuerpo y domina su mente. Se piensa que es muy espiritual una persona que puede ayunar 40 días. Una persona que es capaz de poner su mente en blanco, meditar por horas o días enteros. Así logra dominar su mente, su cuerpo, el dolor. Entonces puede acostarse en una cama con clavos o caminar sobre carbones ardiendo o vidrios rotos. Puede caminar sobre el agua, puede elevarse, puede levitar
y consigue liberarse de los deseos y del sufrimiento. Está por encima de todo eso. Alcanza, como dicen algunas religiones orientales, ese estado que llaman el nirvana. No importa cómo definamos quién es espiritual y quién no. Lo importante es tener el espíritu porque Dios es el que lo da. Y al que lo da, tiene vida espiritual. Entonces no podemos limitarnos a algunos aspectos materiales o concretos. Podemos mencionar algunas formas que tenemos para saber si lo hemos recibido. Una de ellas es examinar las cosas de la vida que nos interesan. Muchos, por no decir todos, muestran interés en lo que pasa, los acontecimientos ordinarios, extraordinarios, por lo notable que ocurre en el mundo. Muchas veces el último asesinato o la guerra en Ucrania, la nueva variante de coronavirus, en fin, las últimas noticias. Hasta quién ganó o perdió en un encuentro deportivo. Y a muchos les interesa la vida de los artistas, con quién anda, con quién salió. A muchos les interesan estas cosas y están enterados porque se habla de estas cosas a su alrededor. Pero a ti, ¿qué te interesa? ¿Ahí se acaba tu interés? ¿O te interesa y preocupan otras cosas? Como el estado de tu alma, te preocupa y te interesa conocer a Dios, te interesa la eternidad, qué es lo que va a pasar ahí. Si nos importan estas cosas, eso es un indicio de que el Espíritu Santo está en nosotros. Otra señal es sentir el pecado. Solo alguien que tiene el Espíritu se siente miserable y odia el pecado que lo derrota. No es un remordimiento al ver las consecuencias negativas de algo que hicimos, sino si somos conscientes de que tenemos corrupción dentro de nosotros. No es simplemente que hicimos cosas que no deberíamos, nos sentimos molestos con nosotros mismos, sino darnos cuenta que tenemos una naturaleza maligna y un principio de pecado y maldad en nuestro corazón, del que brotan malos pensamientos, cosas indignas y perversas, como dijo Cristo. Pablo lo sintió en él mismo. En Romanos 7, 18 a 20, dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo más básico es creer en el Señor Jesucristo. Como dicen los siguientes versículos, el 14 y el 15. Pero creer verdaderamente, en el sentido de confiar absolutamente en Él. El que cree verdaderamente lo hace porque ha recibido el Espíritu. Dice Pablo que los principales, los príncipes de este mundo no lo conocieron. Y no lo conocieron porque no tenían el Espíritu. Pero si nosotros
creemos es porque tenemos el Espíritu. De ahí en 1 Corintios 2, dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. También está la lucha interna entre la carne y el Espíritu, que se describe en Gálatas 5. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos el Espíritu si sentimos dos naturalezas que se oponen dentro de nosotros. No solamente que algunas veces sintamos el deseo de hacer algo que está mal y tengamos una lucha interior, sino que nos damos cuenta de que en un sentido, en realidad, somos dos personas. Que ahora existe un nuevo tipo de persona dentro de nosotros que quiere hacer lo bueno y lo correcto. Y al mismo tiempo hay otra persona que quiere desanimarnos y llevarnos a hacer lo malo. Y entonces se genera un conflicto entre las dos. Si no tenemos el Espíritu, no hay conflicto. Solamente está el viejo hombre y nada se le opone. La batalla interna entre el nuevo hombre y el viejo indica la presencia del Espíritu. Además está el hecho de que Dios obra en nosotros. En la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una persona moralista o religiosa hace las cosas por su esfuerzo, porque se las impone a sí mismo. Asiste a la iglesia porque decidió hacerlo, no porque fue impulsado a hacerlo. Él tiene el control de su vida todo el tiempo. Y después de hacer algo, siente que ha cumplido. Hizo el esfuerzo, cumplió, se siente satisfecho. Yo cumplí, yo hice. Lo que dice la Biblia es que es Dios el que produce, así el querer como el hacer. Dios es el que obra. Entonces se recibe un impulso por agradar a Dios, un impulso que da gozo, un deseo de estar cerca de Él, de estar con Él y adorarlo a Él, mostrando agradecimiento y temor reverente. En lugar de sentir orgullo porque cumplió con ir a la iglesia, piensa, no soy yo no soy ese tipo de persona. Es Dios quien está haciéndolo. Es el Espíritu Santo que obra en mí. Ese Espíritu nos perturba, nos guía, nos persuade y nos lleva a hacer
lo que normalmente no haríamos. No puede faltar la manifestación del Espíritu por medio del fruto del Espíritu. Ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si hay manifestación de estos frutos, significa que tenemos el Espíritu. Habrá diferentes manifestaciones. Se manifestará más un fruto que otros, pero habrá algún fruto. La perfección solo está en Jesucristo, pero cada vez vamos siendo más semejantes a Él. El fruto va creciendo y madurando. Sin el Espíritu no habrá ningún fruto, pero cuando el Espíritu mora en alguien, habrá fruto. También se recibe el espíritu de adopción. Dice Romanos 8, versículo 15, medio en adelante. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Al tener el Espíritu, Dios ya no es un poder distante en la eternidad. Es un Padre para nosotros. Nos ha recibido y nos ha adoptado como hijos. Entonces lo vemos así, como un Padre. Lo vemos sin temor. Nos sabemos miembros de su familia, entonces actuamos como lo que somos, actuamos como sus hijos. Igualmente están los dones del Espíritu, mencionados también en 1 Corintios 12. Son diversas facultades que el Espíritu da soberanamente y podemos tener uno o varios, tal vez ninguno, algunos tienen donde predicar, otros exhortar, pueden tener varios, pero dice Pablo que un camino más excelente es el amor. Los dones del Espíritu se resumen en esa palabra. Si tenemos amor, tenemos del Espíritu. Esa es la prueba definitiva en la que ha estado insistiendo Juan en esta carta. Si a veces dudamos si tenemos el Espíritu o no, dudamos de esa presencia de Dios en nosotros, del Espíritu, es muy probable que se deba a que somos culpables de apagar al Espíritu. Eso sería por no obedecerlo. Puede morar en nosotros, guiarnos e impulsarnos. Pero si lo ignoramos y no nos rendimos a Él, lo estamos apagando. Y entonces no brillará en nosotros. No tendremos su poder ni su dirección. Y no se manifestará en nuestra vida. También podemos entristecerlo. Dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo. Lo entristecemos cuando pecamos, cuando desobedecemos la ley de Dios. Si realmente queremos saber si el Espíritu de Dios está en nosotros, no debiéramos pecar. El pecado entristece al Espíritu. Hacer intencionalmente lo que sabemos
que no debemos hacer es privarnos de la posibilidad de saber si tenemos al Espíritu Santo. La carne tomará el control de nuestra vida y el viejo hombre estará gobernando, tomará las decisiones y el Espíritu Santo será dominado por la carne. Y tenemos el testimonio de los apóstoles, dicen los versículos 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esta afirmación está ligada con todo lo anterior. El asunto de fondo es la seguridad de la salvación. Juan volvió a tratar este tema con la importancia de amar a los hermanos. Dijo que si no amamos a los hermanos, no conocemos a Dios. Y siguió con el tema de conocer a Dios. Y para Juan, eso es lo más importante. Saber si Dios está en mí y yo en Dios. Otra manera de comprobar si estoy en Dios y permanezco en Él, así como Él permanece en mí, además de amar a los hermanos y tener el Espíritu Santo, es confesar el Evangelio, lo que significa creer lo mismo que vieron y testificaron los apóstoles. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si confesamos esto, lo hacemos porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos capacita para hacerlo. Y si el Espíritu Santo está en mí, yo estoy en Dios y Dios en mí. Si no se tiene al Espíritu, no se podrá creer la verdad. Ese es el orden. Se recibe el Espíritu y entonces se puede creer el Evangelio. Hay quienes dicen que es posible creer en Cristo sin haber recibido el Espíritu Santo y recibirlo un tiempo después. Ellos confunden el bautismo del Espíritu y recibir el Espíritu, al que ven como un acto posterior a la salvación. Algunos lo llaman como la verdadera entrega, no te has entregado, pero si eres creyente. Pero Romanos nos dice que si una persona no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a Cristo. Y también 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Lo fundamental es que el que confiesa de una manera real y verdadera, con fe, creyendo en el corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, al que el Padre envió y es el Salvador del mundo, tiene una prueba de que Dios permanece en él y él en Dios. Y no importa cómo se sienta, ni lo consciente que esté de sus errores y de su indignidad, porque no podría creerlo sin esa capacitación que viene por tener al Espíritu Santo. Juan dice, y nosotros. Él y los otros apóstoles vieron y testifican sobre
Jesucristo. Al principio de la carta dijo que anunciaba lo que ellos habían visto y oído para que sus lectores tuvieran comunión con ellos, que a su vez tenían comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el versículo 15, confesar significa expresar su acuerdo, declarar lo mismo. Y Juan afirma que lo hace solamente alguien que es creyente. Y lo que lo hace creyente es admitir y aceptar la verdad de lo que enseñaron los apóstoles acerca del Señor Jesucristo. Solo se puede confesar de una forma real y verdadera creyendo el testimonio y la declaración de los apóstoles. No lo puedo hacer de otra manera porque yo no estaba en este mundo cuando él vino. Yo no lo he visto. El conocimiento que tengo es por medio de la Escritura, la palabra de Dios que tenemos escrita. Esa es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. La Escritura es la última autoridad, la autoridad definitiva en cuanto a lo que creemos. Hay quienes dicen que creen en Cristo, pero no aceptan la autoridad de la palabra. Dice que tiene alguna falla, que tiene contradicciones, pero si no es por las Escrituras, no pueden saber de Cristo. Lo que saben tiene que provenir de ahí. Sin tener en cuenta la Biblia, no se puede decir lo que es verdadero de Cristo y lo que no lo es. Necesariamente se tienen que basar en la Biblia. Cualquier cosa que digan o crean que no esté en la Biblia es una invención humana. Por eso se escribió el Nuevo Testamento, para dejar clara la verdad. Y toda la verdad, porque la Escritura es suficiente. Al principio de este capítulo, Juan escribió, versículos 1 y 2, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Desde siempre ha habido falsos profetas y falsos maestros, por lo que los apóstoles fueron inspirados para que escribieran el Nuevo Testamento, para que pudiéramos saber lo que es verdadero y lo que es falso. Jesucristo dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad, lo que se cumplió en los escritos del Nuevo Testamento. Y Juan está diciendo que si confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo, Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Nosotros solo podemos hacer esta afirmación creyendo lo que vieron y testificaron los apóstoles. Esa es la verdad del testimonio apostólico. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan está diciendo que lo importante es conocer a Dios. También dice que nadie ha visto jamás a Dios. Dice Juan, pero nosotros, él
demás apóstoles, nosotros hemos visto y testificamos que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no habían tenido una visión, pero dicen, nosotros hemos visto. Y esto nos lleva al principio de la carta. Dice, versículo 1 a 3 del capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Nadie ha visto jamás a Dios, dice Juan, pero nosotros hemos visto a Jesús, hemos visto a Cristo. Y Él dijo, en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo vieron, lo observaron detenidamente. Estuvieron conviviendo con Él de una manera cercana. No fue una mirada superficial. Dice en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Testifican que Él es el Salvador del mundo. Esa es la enseñanza. Ellos no iban predicando sobre ser mejores personas o ser personas más morales. No enseñaban sobre la situación internacional, los imperios de la época, los romanos, o de cómo mejorar el mundo. Decían, este es el Hijo de Dios. Esto es lo que ocurrió. No vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Era el Cordero de Dios. Y Dios puso en él los pecados del mundo para expiarlos. Murió en nuestro lugar para que seamos libres del pecado. Lo que quiere decir que fue enviado por Dios para ser el Salvador del mundo. Dice Juan también, nosotros no lo entendimos hasta después de la resurrección. Eso es lo que debes saber. Eso es lo que debes creer y confesar. Si lo haces en verdad, con toda tu alma y de todo tu corazón, Dios está en ti, permanece en ti y tú en él. Vamos ahora. Señor, algo que no podemos entender es como tú estás en nosotros, pero es lo que dice tu palabra, porque tenemos de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, a entenderlo. Ayúdanos a poner nuestra mente clara, a entender qué es lo que del mundo nos interesa. Si estamos aquí porque este es nuestro hogar, estamos de paso porque vamos a ti. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestro corazón incrédulo, nuestro corazón duro. Obra en nosotros, obra en tu iglesia y trae salvación, edificación a los que no te conocen, que puedan entender, creer y después testificar la verdad sobre Cristo, que es el Salvador del mundo. Ayúdanos, Padre, en este día, en este domingo, que digamos
adorándote, glorificándote como tú mereces, y no por nosotros, sino por el Espíritu en nosotros, por Cristo en nosotros, sino que solamente por eso te somos agradables. Ayúdanos, Padre, pedimos en el nombre de Cristo para tu gloria. Amén.